Vamos a culminar este primer módulo con lo que es la charla inaugural de este seminario. El título de la misma es La revolución emergente en inversiones y tecnología con aplicaciones a pensiones. Está a cargo de Daniel Mantilla. Daniel Mantilla García es profesor de finanzas en la Escuela de Administración de la Universidad de los Andes, Colombia, e investigador asociado en el Instituto EDEC-RISC en Francia. Su investigación actualmente se centra en soluciones óptimas de jubilación y optimización de cartera. Anteriormente, fue jefe de investigación en Optimal Asset Management en California y también dirigió el Departamento de Investigación y Desarrollo de Coris International en Francia. Su investigación ha sido publicada en importantes revistas académicas y profesionales. Daniel es doctor en finanzas y un máster en gestión de riesgos y activos de EDEC Business School en Francia. Es también ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Con ustedes, Daniel Mantilla. Muchas gracias. ¿Ya está aprendido? Muchas gracias por la introducción, Álvaro. Bueno, y muchas gracias al BID por la invitación, a la IOS por organizar este evento. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes para discutir uno de los temas que pienso son de los más cruciales de nuestra época, después del cambio climático, por supuesto. De hecho, ¿cuál es ese tema? Es la transición de nuestros sistemas pensionales. ¿Okay? Y los sistemas pensionales alrededor del mundo están teniendo esa transición precisamente porque los pilares sobre los que están construidos, todos los sistemas pensionales han estado bajo una presión enorme, al punto en que algunos de esos pilares han colapsado completamente en algunos países y alrededor del mundo, y en nuestra región esta no es la excepción, desafortunadamente. Pero afortunadamente, como todos sabemos, las crisis tienen el potencial de generar cambios positivos. ¿Okay? La idea es, bueno, tenemos un reto al que nos enfrentamos, pero precisamente esta situación de crisis puede hacer que comencemos a trabajar juntos digamos, esta es una enorme oportunidad para la industria financiera y para los gobiernos de trabajar juntos y crear soluciones útiles para todo el mundo, que realmente resuelvan el problema de financiar las pensiones, el ingreso en retiro. Y para comenzar quisiera hacer un paralelo precisamente con el cambio climático, con la situación que vivimos con el cambio climático. Primero que todo es una crisis planetaria que está causada por un fenómeno natural, ¿cierto? Que es básicamente, bueno, en el caso del cambio climático es el aumento de la temperatura, en el caso de la crisis pensional es el envejecimiento de la población, ¿cierto? Esto ha causado el desbalance demográfico del que veníamos hablando. Y ahora imaginémonos qué va a ocurrir a medida que haya más desastres del cambio climático, cada vez haya más huracanes, inundaciones. Pues lo que va a ocurrir es que, digamos, el financiamiento, las ayudas del Estado van a ser cada vez menos suficientes para cubrir, digamos, los daños causados por estos desastres naturales, y cada vez menos aseguradoras van a estar dispuestas a ofrecer una cobertura para dichos desastres. Pues lo mismo, digamos, ha venido ocurriendo con la crisis pensional. Cada vez menos los estados están en capacidad de ofrecer beneficios definidos, de dar seguridad a la gente, ¿cierto?, en su periodo de retiro. Y lo que ha ocurrido es que hemos comenzado una transición hacia
sistemas de contribución definida, que básicamente lo que quiere decir es que la gente no sabe lo que va a obtener hoy en día en estos sistemas, ¿cierto? Digamos que eso lo que implica es una transferencia del riesgo del Estado y de las instituciones hacia los individuos, ¿cierto? Pues, ¿cuál es la implicación de esa? Bueno, en el caso del cambio climático, el problema es pues, que las construcciones y los sitios en los que construimos nuestros hogares no están preparadas para estas condiciones climáticas, ¿cierto? Para aguantar huracanes, están construidos en sitios en que probablemente se van a inundar. Entonces, pues simplemente todos, digamos, nuestros sistemas no estaban pensados para, digamos, este mundo mucho más inhóspito y estas nuevas condiciones, ¿cierto? Y lo mismo ocurre en la crisis pensional. En este caso vamos a tener pues cada vez más envejecimiento de la población en todo el mundo y los sistemas tradicionales simplemente, tradicionales, ya sea a nivel del Estado o las estrategias de inversión en el sector privado, no estaban diseñadas para básicamente tener que cubrir y financiar una pensión con solamente los ahorros de un individuo y en una sola y durante solamente el tiempo de vida de esa persona, ¿cierto? Antiguamente, antes teníamos varias generaciones en las que teníamos el tiempo de recobrar las posibles pérdidas de poder adquisitivo que había ocurrido en nuestros portafolios. Y además teníamos varios individuos para financiar las pensiones de un individuo. Entonces, en este nuevo mundo tenemos que reformularnos cómo debemos construir, digamos, unos nuevos sistemas que se ajusten a este nuevo mundo en el que vivimos. Esta gráfica de la División de Población de las Naciones Unidas muestra el envejecimiento de la población con una proyección. Aquí está la línea naranja, es el mundo, es el porcentaje de gente en edad de retiro como porcentaje de gente en edad de trabajo, ¿cierto? Es decir, qué porcentaje de individuos digamos, tenemos que financiar con los trabajadores, y vemos que hacia el 2030 más o menos nuestra región va a ser aún más vieja que el promedio mundial. Entonces, si necesitábamos un deadline, una fecha límite para la cual debemos hacer una transición, bueno, los invito a que de pronto en 2030 ya deberíamos estar preparados y haber hecho esa transición hacia sistemas que realmente funcionen en las nuevas condiciones en las que vivimos. Bueno, esto es simplemente una gráfica de países de la OCDE en el que vemos que claramente hay una transición de beneficios definidos a contribuciones definidas, y esa tendencia seguramente no va a parar. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de que nuestros sistemas no estén adaptados a la nueva situación? Aquí lo vemos en un informe que, si no lo han leído, se lo recomiendo muchísimo, del BID, el presente y futuro de las pensiones en América Latina y en el Caribe, que muestra la tasa de reemplazo de diferentes países. Aquí es solo una selección de los que ellos miran. Y vemos, digamos, la primera cosa que uno puede ver ahí es el gap que hay, obviamente, entre la tasa de reemplazo de sistemas de beneficio definido y la tasa de reemplazo de contribución definida. Y vemos que en general más o menos esa tasa de reemplazo es alrededor del 30%, ¿cierto? En los sistemas de contribución definida. Claramente, pues esto es un problema. Es decir, es muy triste que cuando llega a sus años dorados, o bueno, años plateados, aquí que estamos al lado del Río de la Plata, de pronto mi ingreso caiga de 100 al 30%, ¿cierto? Es decir, claramente aquí tenemos que trabajar, tenemos que diseñar nuestros sistemas de una manera que logren ser mucho más eficientes en el financiamiento de nuestras pensiones. También tenía aquí otro dato, y es que nos ilustra claramente que no estamos manejando, no estamos controlando el riesgo de pérdidas acumuladas de poder adquisitivo en retiro, que es el riesgo que deberíamos estar manejando, ¿cierto? Por ejemplo, durante la crisis de 2008, básicamente entre los 100 fondos de Estados Unidos más grandes, pasamos de tener 80% que tenían más del 90% de ratio de financiamiento a solamente un 14%
de ellos. Es decir, claramente los fondos de pensiones en este momento no tienen un sistema de control de pérdidas acumuladas implementado, ¿cierto? Y hacia allá es donde tenemos que movernos, lo que nos dice, digamos, uno de los padres de la teoría de optimización de portafolio. El profesor Robert Merton es profesor en MIT, Premio Nobel de Economía y coautor del profesor Arun Muralidhar, que tenemos el privilegio de tener hoy acá. Y básicamente este mensaje, que yo no lo decía en 2003, pero desafortunadamente el panorama no ha cambiado mucho desde entonces, es que básicamente el único sistema de manejo de riesgo que se usa en la gran mayoría de los fondos de pensiones alrededor del mundo es la diversificación. ¿Okay? Pero hay dos otros sistemas o técnicas de manejo de riesgo fundamentales, en particular cuando tenemos el objetivo de financiar una pensión, que es la cobertura de riesgos de largo plazo en particular. Estoy hablando de inflación y de los cambios del valor del dinero en el tiempo, las tasas de descuento, y también la aseguración de portafolio. ¿Qué es la aseguración de portafolio? Es una técnica que nos permite tomar riesgo, pero al mismo tiempo controlar las pérdidas acumuladas en cualquier horizonte, ¿cierto? Es decir, nosotros sabemos que ahora ya tenemos menos tiempo para financiar una pensión, no podemos permitirnos perder demasiado poder adquisitivo porque no sabemos si vamos a lograr tener el tiempo de recuperarlo, ¿cierto? Porque ahora ya solamente tenemos la vida de una persona para financiar una pensión, entonces tenemos que ser mucho más efectivos en ese control, no podemos simplemente esperar que en el largo plazo nos vamos a recuperar, como era en el caso en el que teníamos un portafolio, digamos, compartido, mutualizado. Entonces veamos, voy a hablar rápidamente entonces de cuáles son los productos que hoy en día existen en la gran mayoría de países y por qué estos productos no funcionan, y después de esto voy a hablar entonces de cuál es el tipo de estrategias y cómo funcionan que digamos están ya disponibles y de las que nos está hablando el profesor Robert Merton, el profesor Arun Muralidhar, Leonard Martellini de GRISC, y yo también he venido haciendo desde hace varios años investigación en este tipo de estrategias de control de riesgo. Entonces, primero que todo, pensemos, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tiene hoy la gente? Por un lado están los fondos de inversión, que generalmente tienen, digamos, dos tipos de estrategia. Uno, que son fondos simplemente diversificados, en general era lo que se llamaba el policy portfolio y tienden a tener, digamos, un asset allocation, es decir, una asignación de activos fija, más o menos. Algunos eran 60-40 entre acciones y bonos, algo así. Y ahora hay una, digamos, nueva serie de estrategias que ha sido bastante popular en Estados Unidos, que se llaman los Target Date Fund, que básicamente la única diferencia es que tiene una asignación entre bonos de corto plazo y acciones que arrancan con una exposición a las acciones más elevada al comienzo de la carrera de la persona y hacia el final tiende a disminuir su exposición al riesgo de acciones, ¿cierto? Entonces, digamos, la ventaja que tienen este tipo de productos es que, bueno, yo tengo cierta flexibilidad, ¿cierto? En particular, si están en el tercer pilar, pues la gente puede decidir, bueno, yo voy a cambiar de asset manager, no me gusta, o tengo demasiado ahorrado para la pensión y quiero consumir un poco antes, o quiero invertirlo en una casa, etcétera. Entonces tiene flexibilidad. Y al final, digamos, si por alguna razón, pues digamos, yo fallezco antes de lo previsto, pues estos activos simplemente se los voy a poder heredar a mi familia. Entonces, obviamente, esto tiene la gran ventaja que es, la gente tiene control sobre ese ahorro ahí. Ahora, el problema de esto es que estos multifondos y estos Target Date Funds no están diseñados para asegurar que la gente logre un objetivo expresado en términos de ingreso en retiro, un nivel de ingreso en retiro en términos reales, ¿cierto? No tiene ninguna conexión con ese objetivo. ¿Okay? Entonces, básicamente no nos protegen contra los tres factores más importantes para asegurar una pensión, que son las tasas de interés, la inflación y la longevidad. Ninguna de estas tres cosas trata de cubrir este tipo de fondos. Entonces, bueno, ¿cuál es la otra alternativa que tiene la gente? Pues son las rentas vitalicias, ¿cierto? Que ofrecen las aseguradoras.
Entonces, digamos, en principio, esta también sería una alternativa mucho más segura, porque una renta vitalicia pues, nos da precisamente lo que estamos buscando cuando estamos invirtiendo para una pensión, que es tener un flujo de caja, ojalá que crece en términos, digamos, con el poder adquisitivo promedio, o al menos con la inflación, y además nos cubre el riesgo de longevidad, ¿cierto? Porque es un seguro que nos dura hasta que fallezca. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Por ejemplo, en Estados Unidos solamente el 6% de la gente opta por una anualidad cuando están disponibles en su plan de 401k. ¿Sí? En Inglaterra, antes las anualidades eran obligatorias y cuando le dieron la opción a la gente de escoger o no anualidades, cayó solamente también como al 7% de la gente que escogía las anualidades. ¿Por qué? Bueno, el problema de las anualidades claramente es la falta de flexibilidad, que yo ya no tengo ningún control sobre mi ahorro, porque es un contrato irreversible, ¿cierto? Entonces, como me está cubriendo el riesgo de longevidad, por supuesto, solamente me paga hasta el momento en que yo fallezca. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, pues digamos, lo que piensa la gente y lo que pienso yo también, es que si yo toda mi vida estoy contribuyendo al sistema pensional y voy a poner todos mis ahorros pensionales en un seguro de renta vitalicia, lo que puede ocurrir es que 2 días después de que yo me retire, le pase algo, ¿cierto? Me coja un bus, me dé un ataque cardíaco, cualquier cosa. Y todos esos ahorros que acumulé durante toda la pensión no le dejo absolutamente nada a mi familia, ¿cierto? Entonces es el peor de los desastres posibles, ¿cierto? Entonces, bueno, claramente eso tampoco es una buena alternativa, ¿cierto? Benjamin Franklin decía que la seguridad sin libertad, tiene un nombre muy preciso, esa es la prisión. ¿Okay? A la gente le gusta tener control sobre su ahorro. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida? Estamos en un dilema acá, pero la buena noticia es que ya tenemos teoría de portafolio mucho más avanzada que solamente diversificación y que nos permite no solamente tener flexibilidad, sino también seguridad en términos de ingreso en el retiro. ¿Ok? Entonces, bueno, para, digamos, ver cómo se construyen este tipo de alternativas, comencemos por, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Entonces, si esta es la fecha actual, mi objetivo, yo estoy invirtiendo con un objetivo muy preciso y es garantizar el mejor ingreso posible, ¿cierto? Ajustado, por ejemplo, del poder adquisitivo promedio o por lo menos de la inflación, ¿cierto? Y esto va a ser, digamos, a partir de mi fecha. Entonces yo estoy acá, no necesito financiar ningún flujo de caja durante estos años, pero a partir de mi fecha de retiro necesito un ingreso de reemplazo hasta mi fecha de fallecimiento, que es desconocida. Pero ahora si pensamos que estas más o menos, estos flujos de caja representan los flujos de caja en la esperanza de vida, y nos preguntamos, ¿necesitamos un seguro para poder asegurarnos un flujo de caja de este tipo? Pues la respuesta es no. Para eso sirven los instrumentos de renta fija, ¿cierto? Esto es exactamente el perfil de pagos de un bono, ¿cierto? Excepto que no tiene principal y si lo compro acá, este tipo de bono sería un bono un poco particular porque no me paga flujos de caja acá. Eso es un aspecto supremamente fundamental porque un bono que comienza a pagarme desde el momento en que yo lo compro, en el momento en que yo recibo el cupón, tengo dinero que tengo que reinvertir a una tasa desconocida y por lo tanto eso es un riesgo de reinversión o riesgo de tasa de interés. Entonces yo no quiero eso. Lo que sería, digamos, un bono perfecto en términos de cobertura de cero riesgo desde el punto de vista de alguien que quiere financiar una pensión, es un bono simplemente que no me paga cupones, sino hasta mi fecha de retiro y durante, por ejemplo, la esperanza de vida, durante 20 años. Entonces es un bono, es un título, valor, ¿cierto?, que es de mi propiedad, es completamente, es transferible, es flexible, entonces si yo me muero el segundo día, igual el valor de estos bonos los puede dar también. Entonces la gente sigue teniendo, digamos, esa flexibilidad y ese control y esa propiedad, digamos, sobre gran parte de su ahorro pensional. Y esto lo podemos complementar, por ejemplo, con un seguro de renta vitalicia diferida, que por supuesto sería mucho menos costoso,
¿cierto? Y además, la mutualización del riesgo, el risk pooling, sería mucho más eficiente en este punto, porque mucha menos gente va a tener que ser asegurada a este punto, porque esto ya es después de la esperanza de vida, ¿cierto? Solamente la gente que vive después de la esperanza de vida estaría requiriendo flujos de caja en este punto. Y claramente esto es un punto importante porque si tratamos de meter, digamos, en el mismo benchmark a el costo de financiamiento de retiro durante la esperanza de vida, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer, la gente que tiene menos recursos es la que vive menos. Entonces, si tratamos de mutualizar, digamos, todos los pagos, pues no estamos siendo muy eficientes y además estamos haciendo pagar a la gente que vive menos, que normalmente son la gente de menos recursos, financiar a los que viven más, que normalmente son los que pues, tienen más recursos, que pueden pagar mejor comida, pueden permitirse digamos, acceso a mejores servicios médicos, etc. Entonces, este tipo de bono es básicamente es un bono, ¿cierto? Un bono de retiro, retirement bond, que también es conocido como retirement selfie o selfie de jubilación, que es básicamente una idea del profesor Arun Muralidhar acá y que ha venido también trabajando con el profesor Robert Merton y ha venido, digamos, presentando esta idea alrededor del mundo para que nos demos cuenta que con una innovación tan simple podemos solucionar muchos problemas. El profesor Arun va a contarles mucho más de esto durante su charla y yo también estoy complacido de responder cualquier pregunta sobre este tipo de bono porque creo que de verdad podría solucionar muchísimos problemas. Ahora, ¿el selfie qué es? El selfie es básicamente el activo libre de riesgo desde el punto de vista de alguien que tiene como objetivo jubilarse. Ahora, entonces hago la pregunta, ¿cuál es la forma entonces, como ese es el activo libre de riesgo, cuál es la forma óptima para tomar riesgo para alguien que se quiere jubilar, ¿cierto? Y al mismo tiempo tener, sin renunciar, digamos, a la seguridad de contar con un mínimo de ingreso de retiro garantizado. ¿Okay? Entonces, ¿es esto imposible? No, ya hay bastante investigación que básicamente muestra que combina, digamos, las tres formas de manejo de riesgo, cobertura, diversificación y aseguración de portafolio. ¿En qué se basa, digamos, este modelo? Bueno, seguramente muchos de ustedes están familiarizados con esta gráfica. Estos es, digamos, la frontera eficiente de portafolios de Markowitz. Y todos conocen esto porque todo el mundo conoce la diversificación, ¿cierto? Pero ¿cuál es digamos, aparte de la frontera de Markowitz, después vino James Tobin, que también ganó el premio Nobel, y nos dijo, pero ojo, en el momento que usted introduce un activo libre de riesgo, su frontera eficiente, que estaba constituida únicamente de activos riesgosos, se vuelve mucho más eficiente. Es la línea verde de acá. Es decir, el trade-off entre riesgo y retorno que yo voy a tener es mucho más eficiente para cualquier nivel de riesgo que yo tome, ¿cierto? Solamente hay un punto que convergen estas dos fronteras y es en el que yo estoy 100% invertido en activos riesgosos. Pero si yo soy un poco más averso al riesgo, si quiero tener menos volatilidad, yo tengo que hacer una combinación entre el activo libre de riesgo y el portafolio, digamos, eficiente, riesgoso. Entonces, esta es la diversificación, pero esa es una de las lecciones fundamentales. Ahora, básicamente, ¿qué les estoy diciendo acá? El mensaje central que quiero que se lleven es que tratar de diversificar, es decir, lo que nos está diciendo él es mucho más eficiente para reducir el riesgo, poner un poco de un bono de corto plazo en su portafolio. Es mucho más eficiente que tratar de estar usando las correlaciones para mover los pesos en mi portafolio para bajar el riesgo. Simplemente deje los pesos de su portafolio riesgoso quietos y póngale un poco del activo libre de riesgo. ¿Okay? Entonces, el primer mensaje aquí es, si usted quiere controlar las pérdidas, hacerlo con diversificación es una muy mala idea. ¿Okay? Usted lo que tiene que hacer es usar un activo libre de riesgo para controlar esas pérdidas. Es decir, diversificar
tratar de usar la diversificación para controlar las pérdidas es un poco como estar jugando un partido de tener un equipo de fútbol y enseñarle las mismas tácticas al defensor, al atacante y al arquero, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Bueno, de algunos de ustedes tal vez lo conocen, este es René Higuita, y digamos, se volvió muy famoso por hacer la escorpión, y claro, bueno, a menos de que uno se llame René Higuita, tratar de parar un remate de recoba con los pies, pues es bastante complicado. En Mundial de Italia 90, Colombia iba por primera vez a octavos de final, y en el extra tiempo del partido en que se definía su clasificación, Higuita le dio por salir con el balón a jugar y, bueno, pues ya conocemos la triste historia, le quitaron el balón y nos desclasificaron, ¿cierto? Entonces, la idea es, precisamente, nosotros no podemos utilizar la diversificación para controlar pérdidas, ¿ok? Es muy mala idea. Y en segunda instancia tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es realmente ese activo libre de riesgo para alguien que tiene como objetivo financiar una pensión? Acuérdense que el modelo de Markowitz era un modelo de un periodo, entonces por lo tanto el activo libre de riesgo es simplemente un activo de renta fija que me paga, digamos, al final del periodo, sería como un bono cero cupón. Normalmente, ¿qué se hace? Los portafolios de acciones los rebalanceamos como cada mes o cada 3 meses, entonces por eso el Sharpe ratio se calcula simplemente con la tasa de interés de 3 meses o de un mes, que es como el cash, ¿cierto? Pero resulta que nosotros no estamos aquí invirtiendo para dentro de un mes o para dentro de 3 meses, sino para financiar consumo, ¿cierto? Poder adquisitivo en retiro, ¿cierto? Es decir, de aquí a 25 años o a 30 y de ahí para allá por lo menos unos 20 años más, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar cuál es el activo sin riesgo. Pues básicamente ya no estamos tratando de maximizar el valor, digamos, riqueza de mañana, sino que estamos tratando de maximizar poder adquisitivo en retiro. ¿Eso qué es? El ADT aquí es el valor de mi portafolio en el momento T es el que me retire, y el EDT es simplemente el costo de una anualidad, ¿cierto? O de ese bono en retiro en el momento en que yo me voy a retirar. Es decir, esto captura cuántas unidades de consumo en retiro, ¿cierto? Cuántas anualidades de $1 voy a poder yo financiarme cuando llegue el momento que me retire, que es lo que me importa, ¿cierto? Entonces estoy cubriendo el riesgo de inflación, básicamente en esto, y del valor del dinero en el tiempo. Es decir, si yo tengo hoy 100 millones de pesos en mi cuenta de banco, ¿cierto? Pero cuando llegue en el momento de que me retire, las tasas de interés son mucho más altas, son mucho más bajas, la anualidad que me vaya a poder financiar es muy diferente. Entonces, no tener en cuenta esos cambios en las tasas de descuento en mi programa de optimización, en mi objetivo, cuando estoy diseñando la estrategia, pues es simplemente desconectarlo con el objetivo de la persona. Y además también tiene que ser un bono que ajuste, obviamente, esos cupones con el poder adquisitivo, ¿cierto? Para que cubra el riesgo de inflación. Entonces, ahora comparemos ¿qué podemos hacer entonces? Este tipo de estrategia lo que hace es una estrategia que combina las 3 formas de manejo de riesgo. La diversificación nos sirve para construir el bloque riesgoso, ¿cierto? Para tener una buena recompensa por unidad de riesgo que estoy tomando en activos riesgosos, ¿cierto? Ese es el Performance Seeking Portfolio. Lo voy a combinar con mi activo libre de riesgo, que básicamente es lo que se conoce como el Liability Hedging Portfolio o portafolio de cobertura, ¿cierto? Que es básicamente un portafolio que está diseñado para mantener, ni que suba ni que baje, para mantener mi poder adquisitivo. Cada peso que yo pongo en este portafolio nunca va a poder perder poder adquisitivo, o está diseñado para minimizar el riesgo de perder poder adquisitivo. ¿Y cuál es la combinación óptima de estos dos? Bueno, si por ejemplo yo quiero maximizar mi consumo en retiro, pero bajo la restricción de tener un mínimo de consumo, ¿cierto? Que yo me permito perder tal vez 10% de poder adquisitivo respecto a lo que tengo hoy, pero no más de eso, porque no sé si voy a tener tiempo para recuperarme antes de que me retire. Entonces necesito hacer una asignación dinámica entre estos dos bloques, ¿cierto? Que me permita básicamente que el portafolio siempre esté por encima de esa proporción
por ejemplo, 90% del poder adquisitivo que me asegurado a cada momento del tiempo. Entonces, aparte de resolver todos los problemas que dije, también, digamos, genera una ventaja supremamente grande, y es poderle comunicar a la gente en términos de consumo en retiro. Es decir, usted le puede decir a la gente, vea, usted hasta ahora se ha asegurado tantos pesos de consumo en retiro a hoy. Entonces, y eso es lo que la gente entiende, y eso es lo que a la gente le importa, porque eso es su objetivo, ¿cierto? Ajustados de inflación eventualmente. Entonces usted está hablando en pesos de hoy, pero que será el equivalente en pesos del momento en que se retire. Entonces usted le habla a la gente en pesos de hoy y le dice, usted se ha asegurado hasta este momento X. Es decir, la gente ya se va a dar cuenta, ok, tengo que ahorrar un poco más, tengo que ser un poco más disciplinado, etc. Pero claro, cuando no le decimos a la gente cuánto representa eso en pensión, pues ellos saben, bueno, pues ahí tengo una plata, parece bastante, ¿cierto? Entonces, ahora comparemos, digamos, las alternativas que les mencioné antes en términos de fondos de inversión. Un Target Date Fund simplemente pues tiene ese tipo de asignación en el tiempo. Este es el número de años antes de retirarme. Al comienzo tengo más invertido en acciones y un poco menos en bonos de corto plazo. El problema de esto es precisamente pues, que los bonos de corto plazo no son un activo libre de riesgo para alguien que tiene como objetivo financiar consumo en retiro, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si yo realmente me gusta el Target Date Fund, pues por lo menos tendría que reemplazarlo por un activo que realmente mantenga mi poder adquisitivo en retiro, ¿cierto? Entonces, comparemos lo que hubiera sido una inversión durante estos 10 años. Este es el índice de bonos de Barclays de 5 años. Y esto es lo que llamamos el funding ratio. Ese lenguaje viene, digamos, de los tipos de fondos de contribución de beneficio definido. Pero básicamente lo que están midiendo es cuánto poder adquisitivo yo tengo en el tiempo con una inversión hecha en este momento. O sea, al comienzo pues tengo 100%, pero resulta que durante ese periodo una inversión en un bono de corto plazo habría perdido más del 40% de su poder adquisitivo. ¿Okay? Porque pues lo estamos comparando básicamente con lo que cuesta financiar el equivalente de estos pesos acá en una anualidad de allá, es decir, es el valor presente de esos flujos de caja que les mostré antes, los amarillos. ¿Cuál sería el poder adquisitivo de un liability hedging portfolio? Es un portafolio que por construcción precisamente tiene ese perfil de pagos que es el que buscamos, y por lo tanto su poder adquisitivo es siempre constante, ni baja ni sube. ¿Cierto? Otra alternativa es invertir 100% del portafolio en equity. Entonces, un colega del banco, de la Banca Mundial que estuvo en Bogotá hace unos meses me dijo, no, es que las inversiones en acciones en el largo plazo no son riesgosas. Y, bueno, no sé. Sí, evidentemente tienen una correlación con la inflación, etcétera, pero por supuesto que son bastante riesgosas. Es decir, aquí, por ejemplo, históricamente, simplemente, sin ni siquiera hacer simulaciones de Monte Carlo, vemos que, bueno, a duras penas mantuvo el poder adquisitivo, pero a costa de una volatilidad del funding ratio, es decir, de mi poder adquisitivo, enorme, ¿cierto? 30%, por ejemplo, acá. Finalmente, bueno, estamos mirando aquí qué hubieran hecho, cuál hubiera sido el poder adquisitivo de estos dos portafolios, del Standard Target Date Fund y el Improved Target Date Fund, es decir, el que tenía bonos de corto plazo, y el Liability Hedging Portfolio como activo sin riesgo, y pues vemos que mantiene mucho más el poder adquisitivo, por supuesto. Entonces, al comienzo los Target Dates se parecen mucho más al equity, hacia el final se parecen mucho más a su activo de reserva. Obviamente el amarillo pues tiene el mismo problema de los bonos de corto plazo, que puede perder poder adquisitivo en un escenario en el que las tasas de interés están cayendo, ¿cierto? Entonces, básicamente, este retirement bond, pues, ¿qué es? Pues es como un paquete de bonos cero cupón que solamente comienzan a pagar en mi edad de retiro. Entonces, es como buy and hold, ¿cierto? Yo compro acá y no tengo ningún riesgo de reinversión ni de tasa de interés, porque simplemente compro el bono y espero a que me pague. Mientras que un bono de corto plazo, pues yo tengo que ir, cada vez que recibo cupones tengo que reinvertirlos. Cuando llegan a expiración, todo el dinero que me paga el bono tengo que reinvertirlo, ¿cierto? Eso es un bono, un portafolio de bonos de corto plazo. Y durante 25 años, pues la incertidumbre de cómo van a variar las tasas se acumula cada vez más, ¿cierto? Entonces se vuelve muchísimo más riesgoso en el tiempo.
Ahora, el problema de tener, digamos, esta asignación de activos que depende de mi horizonte, pero que no depende de lo que va pasando, del escenario que me tocó, ¿cierto? De cómo fueron variando las tasas de interés en el tiempo y de cómo me fue en mi bloque riesgoso, pues el problema de esto es que no controlo las pérdidas de poder adquisitivo, ¿cierto? Sino que simplemente espero que, bueno, hacia el final voy a perder menos, claramente, pero de pronto perdí ya demasiado y no logré recuperarme hacia el final. Entonces, lo que vemos acá es la rentabilidad anual en términos de poder adquisitivo de cada una de esas estrategias, y lo que vemos es que ambos fondos, Target Date, incluso el que tiene como activo de reserva el Liability Hedging Portfolio, puede tener algunos años unas pérdidas de más del 20% de poder adquisitivo, ¿cierto? Obviamente eso no puede ocurrir hacia el final porque cada vez estoy más invertido en el caso del Target Date Fund mejorado. El Target Date Fund no mejorado sí puede tener una pérdida hacia el final enorme, ¿cierto? Porque simplemente estoy invertido en bonos de corto plazo que no me cubren contra la inflación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero incluso la estrategia que invierte como activo de reserva en el Liability Hedging Portfolio, pues al comienzo del periodo no va a poder controlar las pérdidas y uno no sabe si va a poderlas recuperar. Entonces, ¿qué hacen? Esta estrategia dinámica que les mostré antes, que básicamente garantiza una pérdida máxima acumulada de poder adquisitivo en cualquier momento del tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a permitirnos tomar riesgo, pero bajo esta restricción de mantener el poder adquisitivo como un mínimo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ponemos acá, voy a poner dos límites, una es 20%, es mi risk budget, y otra es 10%. Los comparo, bueno, ¿qué hubiera pasado? En ese caso, pues por construcción, estas estrategias tienen como máximo 10% o 20% de pérdida de poder adquisitivo en cualquier momento del tiempo. Si vemos entonces qué hubiera pasado en términos de, digamos, de retorno relativo o del poder adquisitivo respecto a los demás, pues hubiera tenido una mejora en mi poder adquisitivo, ¿cierto? Pasé del 100% acá a 140% en el caso de la estrategia que limitaba las pérdidas a 10%. Y la que limitaba las pérdidas a 20%, bueno, en este caso las acciones no les fue súper bien hacia el final, entonces pues digamos tiene un poder adquisitivo, una mejora más o menos de 30% del poder adquisitivo en retiro, que es lo que nos importa. Listo, este tipo de estrategias ya están allá afuera, en particular, por ejemplo, desde la EDEC estamos lanzando este tipo de índices que básicamente muestran, bueno, cuál es, digamos, la asignación dinámica en el tiempo de este tipo de estrategias. La han venido trabajando en asociación con Princeton. John Mulvey, Lionel Martellini John Mulvey es profesor en Princeton y Lionel es el director del EDEC Risk Institute. Pero aparte de eso, también en la industria ya han venido lanzando algunos fondos que tienen este tipo de, digamos, no aseguración de portafolio, pero ellos al menos es un Target Date Fund en el que el activo de reserva realmente es un Liability Hedging Portfolio, es decir, un portafolio de bonos que está diseñado para mantener el poder adquisitivo en retiro. Ahora, esto es básicamente una cantidad de cambios en las tecnologías financieras que estamos utilizando hoy en día, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es, oigan, estamos aún usando únicamente diversificación, ¿ok? Markowitz se ganó el premio Nobel, pero fue por un paper que escribió en 1952, ¿cierto? Desde ahí ha habido muchos cambios y mejoras, y hay otros tipos de formas de controlar el riesgo que se han desarrollado después de los trabajos, en particular de Robert Merton, ¿cierto? Que nos ha mostrado, bueno, esa no es la única forma de controlar el riesgo, hay formas más efectivas de controlar en particular las pérdidas acumuladas. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Entonces, ahorita hay todo el mundo habla de los robo-advisors, y entonces como la nueva tecnología y artificial intelligence. Entonces, bueno, preguntémonos, bueno, ¿qué es lo que están haciendo por detrás de estos algoritmos, este tipo de estrategias? Entonces, claramente, digamos, una de las ventajas de utilizar la tecnología es reducción de costos,
¿cierto? Entonces uno esperaría, bueno, los beneficios posibles es que reduzca el costo, pero también que tenga mejor servicio, es lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, en el lado de los costos, pues digamos que tienden a tener menor costo que un servicio tradicional de asset management, pero digamos no es una mejora comparable a al online brokerage, por ejemplo, ¿cierto? Simplemente la plataforma de trading más o menos nos da los mismos costos. En términos de servicios, pues tenemos que preguntarnos, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, el online brokerage es como un online pharmacy, ¿cierto? Yo voy, compro mis medicamentos por internet, pero yo también necesito un médico que me diga, bueno, cuál es la medicina y en cuánta proporción tengo que tomarla, etcétera. Entonces, en términos de digamos, la recomendación de cómo invertir, estos robo-advisors, pues básicamente no están aún dándonos, digamos, en su gran mayoría una recomendación que esté ligada al objetivo de financiar el consumo en retiro. ¿Okay? Pero nos estamos moviendo en la dirección adecuada porque tienden a ser estrategias mucho más, digamos, disciplinadas, en las que, bueno, si uno tiene que escribir un código, pues primero realmente tiene que pensarlo en mucho detalle, ¿cierto? Entonces, en general son estrategias bastante, digamos, no tan empíricas, sino, digamos, basadas sobre teoría, pero sí vemos básicamente, aquí tengo, por ejemplo, Schwab, Betterment, Wealthfront, Personal Capital y las alternativas de robo-advisors que ellos presentan, y si nos damos cuenta, MPT es more in portfolio theory, ese es simplemente Markowitz, es diversificación. Digamos, la única que se llama Solving Efficient Frontier, MPT, es decir, todo eso es solamente diversificación. La única que, digamos, salía un poco de ahí, entonces era Goal-Based Investing, pero si no va a haber es simplemente un Target Date Fund, que el activo sin riesgo es simplemente bonos de corto plazo. Future Advisor, Rebalance IRA, SIGFIG, Westbanyan, todos son básicamente diversificación. Entonces, el mensaje que quería dejarles acá es el siguiente, y es que así como tenemos que movernos frente al cambio climático hacia una transición energética y hacia construir en sitios y con métodos que sean resilientes al estrés que estamos teniendo, para enfrentar la crisis pensional tenemos que hacer algo muy similar y es migrar rápidamente a esas soluciones de inversión para el retiro que sean flexibles, que nos permita mejorar la pensión mediante inversiones en activos riesgosos, que nos permitan mejorar nuestro ingreso en retiro, pero al mismo tiempo nos permita asegurar un mínimo de ingreso en retiro en términos reales. Muchísimas gracias.